Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Diga, último tiempo. Tomen asiento, tenga la amabilidad, y con la ayuda del Señor me propongo, con la ayuda de Dios, compartirles algo que Dios me ha venido mostrando por años, y lo que voy a hacer ahora es condensarle por lo menos algo de lo que he venido aprendiendo. Emisario de la apostasía de los últimos tiempos. Este será una enseñanza más que una predicación, porque la información y la revelación es bastante amplia. En el presente estudio, lo que vamos a hacer es observar de muchas maneras o desde diferentes ángulos específicos. Incluso he traído algunos ejemplos muy específicos: el carácter, las ideas y el espíritu de los apóstatas de los últimos tiempos. Durante esta serie que se llama Emisario de la Apostasía, y otra serie que alguna vez también compartí, que ya terminamos, que se tituló La Terrible Apostasía, analizábamos el carácter de un apóstata, y de alguna manera decía que el apóstata es similar a un psicópata, porque el apóstata es una persona que lo hace, y lo que hace, lo hace con mala intención y lo hace con entendimiento. Es decir, no es lo mismo una persona que ha perdido su capacidad de raciocinio y hace o comete cosas terribles que un psicópata. El psicópata es una persona que lo hace con premeditación, con alevosía, con ventaja, con maldad. Es una persona generalmente sumamente inteligente. De la misma manera, los apóstatas son personas que conocen mucho de la Biblia o conocen mucho de las cosas de Dios, pero en algún momento se desviaron y prestaron su oído a espíritus anticristos o a espíritus de error, de engaño, y por ende son los que promueven una serie de doctrinas erróneas que han llevado a la destrucción y, como vamos a ver, a la misma muerte, tanto espiritual como física, a muchos. Ahora, cuando hablamos de este aspecto del carácter, las ideas y el espíritu de los apóstatas de los últimos tiempos, es decir, específicamente con los que nosotros ahora mismo estamos en una pugna espiritual, el cual es descrito en la Biblia en muchos pasajes alusivos, donde se infiere que en los postreros días la apostasía o el desvío de la verdad se incrementaría alarmantemente. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en tiempos así, donde hoy en día a lo malo se le llama bueno, y donde la verdad ha sido difundida de una manera tan tremenda que la han mezclado al punto que hoy en día no saben muchos qué es verdad o qué es falsedad? Ahora, el texto que leíamos en 1 Juan 2:18 destaca el último tiempo y lo repite dos veces. Me llamó la atención esa expresión en un solo versículo: ya es el último tiempo, porque dice: han surgido muchos anticristos, y también advierte que vendrá el anticristo, del cual hablaremos también desde una perspectiva de la apostasía más adelante. El apóstol Juan, aquí en este versículo, alrededor de 2000 años hace ya, nos habla que ya era el último tiempo. Y esto es interesante, porque el apóstol Juan, que escribe aquí esta carta, nos dice, reitero, hace alrededor de 2000 años, que ya era el último tiempo en su tiempo. Si quiero que le preste atención a eso. Era el último tiempo en su tiempo, y para nosotros ha pasado ya casi 2000 años. Esto es una señal de que es el último tiempo, y él dice que en el último tiempo vendría, esto a futuro, el anticristo, y el anticristo todavía no se ha manifestado. Pero es interesante que también advierte que desde ese entonces, es decir, desde la época de Juan hasta nuestra temporada, se levantarían muchos anticristos, en plural. Y ahí está hablando de toda doctrina contraria a Cristo. Esto es una señal de que es el último tiempo. Con esto nos indica que toda doctrina, toda filosofía, toda ideología que vaya contra Cristo es anticristo.
Y toda doctrina que vaya contra la palabra de Cristo es precisamente una doctrina anticristo, y es con lo que vivimos en los tiempos finales y con lo que también seguimos luchando. Nosotros, la iglesia, somos llamados a levantar la bandera de la verdad de Cristo y la bandera de la verdad del Evangelio, y el enemigo quiere levantar sus diferentes banderas mentirosas hoy en día, pero para eso estamos como columna y baluarte de la verdad, para defender y presentar la verdad pura del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2, ahora es el apóstol Pablo quien dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, oiga esto, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia es la voz de Dios dentro del ser humano que le está advirtiendo y le está señalando lo bueno y lo malo para que distinga entre el bien y el mal. Pero cuando se cauteriza la conciencia o se quema la conciencia por prestar oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios en los últimos tiempos o en los postreros tiempos que vivimos, el apóstol Pablo nos habla que en los tiempos finales o últimos, algunos, no todos, pero dice algunos, se apartarán de la fe. Y no solamente se apartarán de la fe, o sea, de la verdad, sino que se pondrán en contra de la verdad, participando del espíritu anticristo. No es lo mismo un descarriado que un apóstata. Un descarriado, un apartado, es una persona que se ha rebelado, que se ha alejado de Dios, pero aunque está mal, aunque está en pecado, él no se atreve a ponerse en doctrinas en contra de Dios. Pero un apóstata es una persona que algunos de ellos llegan a decir: ahora conocí la verdad. Y yo le digo: ¿cuál es la verdad que ahora conoces? Que Jesús no es Dios. Entonces realmente se alejaron de la verdad y ahora están en contra de la verdad. ¿Cuántos sabemos que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Cuántos aplauden al Señor Jesús este día? Gloria a Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo, yo quiero ir suave, pero a la vez ágilmente en este mensaje para que usted pueda relacionarse con algunos aspectos. Voy a mencionar algo de filosofía, pero en los términos más sencillos, para que usted se dé cuenta hacia dónde apunto con este mensaje, con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo nos habla de que en los tiempos finales o últimos, algunos se apartarán de la fe. Esa es otra forma de decir apostasía, apartarse de la fe, para ir en contra de ella, escuchando a espíritus engañadores. Aquí está hablando de doctrinas o filosofías promovidas por hombres sin Dios, y a doctrinas de demonios. Aquí está hablando de doctrinas, filosofías, ideologías promovidas por espíritus de error, de engaño y de manipulación. Otro pasaje está en 2 Timoteo 3, 1 al 2. Ahora el apóstol Pablo nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos hablando de eso, los últimos tiempos, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Ese es el carácter depravado, dice: ávaros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Gente inicua es lo que está hablando allí. El apóstol Pablo de igual manera nos advierte que los días finales serían peligrosos, digan peligrosísimos. Y esto, según el apóstol Pablo, es debido al carácter corrupto, corrompido, depravado, dañado de los hombres. Pero aunque pudiésemos analizar punto por punto, solo me voy a centrar en uno de ellos. Uno de los peligros es que serían blasfemos, maldicientes, es decir, que maldecirían y dirían cosas malas y lo transformarían en una enseñanza. De ahí es de donde viene lo que se llaman las blasfemias, las herejías, las corrupciones doctrinales. Hoy muchos han sido hundidos en la apostasía por el hecho de que han prestado su oído a dichas blasfemias, que todas van contra Cristo y su palabra.
Solo para que se haga una idea de las cosas con las que luchamos hoy. Hay muchos de estos blasfemos que dicen que Jesucristo era un homosexual, que era un desviado, que era amante de María Magdalena y de Juan el teólogo, y que estaba de acuerdo con una cantidad de perversiones. Pero amados hermanos, toda doctrina que atente contra Jesucristo es una doctrina anticristo y debe ser reprendida, resistida, refutada con autoridad, con contundencia. Aleluya. Ahora, ya he hablado de Juan, he hablado del apóstol Pedro. Ahora mire lo que dice, he hablado de Juan y he hablado del apóstol Pablo. Pero ahora quiero que mire lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Note eso: últimos tiempos, postreros días, días finales. Y ahora el apóstol Pablo una vez más, y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, todos se han sido unidos por el mismo espíritu a alertarnos sobre lo que vamos a luchar en los postreros días. Y una de las palabras claves es burladores, según sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro nos advierte que en los postreros días vendrán burladores, esto es profanos, personas que profanan lo sagrado en nombre de sus apostasías, gente que no respeta ni a Dios, ni a hombre, ni lo santo, ni lo sagrado, y mezclan lo inmundo con lo puro, y lo profano con lo santo. Y estos son burladores que según sus codicias y ambiciones serán los guías de muchos. Es allí donde debemos tener cuidado. Número 1, de nosotros mismos. Número 2, de la doctrina y de a quienes les prestamos oído, para no ser influenciados por sus doctrinas y enseñanzas cerradas, basadas en sus propios deseos y apetitos carnales. Muchas de las doctrinas corruptas, inmorales que han surgido de gente como esta. Gente que, por ejemplo, hoy en día existen las iglesias que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde la pareja ministerial son 2 hombres o 2 mujeres. Y así dicen, pues que Dios nos ama a todos y así nos acepta. No, Dios no puede ir en contra de lo que Él estableció. Génesis dice claro: varón y hembra los creó. Ahora, voy a citarles un pensamiento que había mencionado antes en esta serie, que hoy creo que es el mensaje número 28 de esta serie, y lo había mencionado antes, pero que es fundamental en esta ocasión. Hay un libro que se llama Ahora cómo viviremos, de Charles Colson, que dice: la guerra del cristiano es una guerra cósmica, y el objeto de esa guerra es ganar nuestra forma de pensar. En otras palabras, la guerra espiritual o cósmica que estamos viviendo nosotros hoy es una guerra que tiene solo un objetivo: gobernar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Si el enemigo logra gobernar nuestra forma de pensar, logra gobernar todo lo demás. Porque quien controla mi manera de pensar, controla mi manera de vivir, de actuar. Si tu manera de pensar es errónea, así vas a proceder. La manera de pensar es el centro de ataque de las tinieblas. Por eso debemos estar bien cubiertos con el casco, el yelmo de la salvación, y que estemos defendiéndonos con la espada del Espíritu, porque Satanás quiere apoderarse de tu pensamiento, corromper tu manera de pensar para destruir tu manera de vivir. Ahora, este pensamiento nos advierte con claridad que nuestra guerra hoy es una guerra por nuestra manera de pensar. Y los frentes de ataque del enemigo, y aquí voy a comenzar entonces a entrar en materia en el asunto del mensaje, son varias formas como el enemigo, o sea, el malo, el engañador, sus espíritus de error y sus emisarios, o sea, los que le sirven a él, usan para desviarnos de la verdad de Dios.
Y las formas principales, yo te voy a resumir las formas principales como ellos usan para manipular a una sociedad. Y en algunos casos te daré por lo menos unos ejemplos para que tú te des cuenta hacia dónde puede llevar creer y aceptar y recibir una doctrina que proviene de hombres sin Dios o de demonios directamente. Número 1, filosofías humanas. Número 2, ideologías pervertidas. Número 3, enseñanzas del religiosismo o de la religiosidad. Número siguiente, teorías falsamente llamadas científicas y además doctrinas demoníacas netamente. Tipos de apostasía de los últimos tiempos con las que nosotros luchamos. Primero, filosofías e ideologías. Diga, filosofías e ideologías. Cuando hablamos de filosofías o ideologías, quiero decirte algo. Número 1, no está mal filosofar, no es pecado ser filósofo, razonar, preguntarse, es un privilegio que Dios le dio al ser humano. Los animales no filosofan, pero el hombre hecho a imagen y semejanza de un Dios infinitamente inteligente se pregunta: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? El ser humano filosofa desde que es un niño, aún antes de saber siquiera que existe la filosofía. Así que en ese sentido, filosofar no está mal. El problema radica cuando los que tienen que usar su razonamiento lo usan guiado por espíritus de error o por sus propias filosofías. Y ahorita le voy a poner un ejemplo. Esto tiene que ver con los razonamientos, con los errores, con las falacias. En filosofía una falacia es un error básicamente, algo que no es verdadero. O mezclas extrañas y peligrosas que surgen de conceptos de hombres sin Dios, cuyo razonamiento no está regido, oiga bien, no está regido ni gobernado ni dirigido por la revelación del Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios. Cuando el ser humano empieza a filosofar, a razonar, a mezclar ideas sin la dirección del Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, lo mínimo que va a pasar es que va a terminar creyendo mentiras. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante es como vacilante, que te mueven para aquí y para allá, y tú no tienes firmeza en nada porque no tienes la dirección del Espíritu de verdad. Llevados, dice, por doquiera, por todo viento de doctrina, como las olas del mar, que son sacudidas y llevadas de aquí para allá. Oiga esto, por estratagema en guerra. La palabra estratagema significa una artimaña, una estrategia militar, es decir, algo bien pensado, pero pensado para desviarte de la verdad, para atraparte. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está diciendo claramente que cuando usted estudia, yo he tenido la oportunidad de estudiar religiones y sectas, he estudiado diferentes conceptos de algunas religiones, entre ellas el sintoísmo, el budismo, el hinduismo y otra cantidad de ismos. Pero es interesante que cuando usted las estudia a fondo, todas están bien estructuradas. Todas tienen unas bases, unos principios, unos pilares, unos fundamentos, algunos buenos y otros terribles. Y entonces la gente que no conoce y no es guiada por la palabra de verdad y por el Espíritu de verdad, fácilmente va a ser arrastrado por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera Timoteo 4:6-7, la Biblia dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, o sea, de la sana doctrina y de la buena doctrina que has seguido. Y dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque toda doctrina, filosofía e ideología contraria a Cristo es tan vieja como el mismo diablo, porque procede de él, solo que año tras año cambia de nombre. Cuando uno estudia, los que han estudiado conmigo en el Seminario Bíblico y Teológico Gracia y han estudiado las 7 ideologías del mal,
Estaba estudiando en la escuela de gobierno las diferentes filosofías de los hombres que gobiernan desde la tumba, personas pervertidas que han dejado sus filosofías escritas y mucha gente sigue sus filosofías y hoy en día han causado ruina porque han seguido sus doctrinas de error. Finalmente han traído ruina a la sociedad, ruina a las personas, ruina en todos los aspectos, porque no las desecharon, sino que las absorbieron. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe, oiga esto, por medio de filosofías y huecas sutilezas, cosas vacías es lo que está diciendo allí, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mundo allí, cosmos, el sistema de maldad, dice conforme a los principios paganos, mundanales y carnales y no según Cristo. Hebreos capítulo 13 versículo 9 dice: no os dejéis llevar, oiga esto, de doctrinas diversas y extrañas, diga diversas y extrañas. Oiga esto, porque buena cosa hoy es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, hablando de enseñanzas erradas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Primera Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque quiero que note que la Biblia es muy incisiva, muy directa, muy contundente, muy categórica en advertirnos que en los postreros tiempos se levantarían doctrinas diversas, extrañas, huecas, filosofías extrañas basadas no en Cristo sino en la tradición de los hombres. En Primera Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Yo sé que en cuanto a era se refiere, algunos dicen que vivimos en la época entre el modernismo y el posmodernismo. El modernismo decía que solo se puede descubrir la verdad por medio de la razón o la filosofía y por medio de la ciencia. Y lo religioso, la revelación, la Biblia no tenía nada que ver para demostrarnos la verdad. Y por eso el hombre terminó saliéndose de la verdad de Dios, diciendo que lo único que daría verdad es cuando tú filosofas pero sin Dios, cuando tú haces ciencia pero sin Dios. Y la ciencia y la filosofía sin Dios lo único que harán es desviar al hombre de Dios. Por eso es que el hombre, pensando que hace ciencia, cree en la evolución, dice que venimos de animales, cuando la Biblia declara que el hombre proviene de un ser maravilloso, un ser todopoderoso, creador del universo, que te creó a ti y a mí a su imagen y a su semejanza. Gloria a Dios. Así que cuando el hombre filosofa y hace ciencia sin Dios, va a terminar en problemas. Y luego ya en la época del posmodernismo dijeron: no señores, ya la verdad no tiene que ver con la revelación llamada Biblia, ni siquiera con la filosofía, ni tampoco con la ciencia. Tiene que ver con lo que tú crees. Cada quien crea lo que crea. La verdad es relativa, no hay verdad absoluta. Y por eso hoy en día el hombre no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni de dónde viene, ni por qué está aquí. Y hoy en día hay una perversión de los valores, y a eso lo voy a llegar en un momento. Entonces el texto sagrado continúa diciendo: blasfemias, malas sospechas, y esta gente está privada de la verdad, no puede conocer la verdad porque ha violado las maneras de conocer la verdad. Y luego dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora te voy a mostrar un ejemplo específico. Pudiese ahondar muchas cosas, pero quiero dejarte cosas lo más claras posibles. El peligro de razonar o filosofar, ya dije al principio que filosofar no está mal, razonar tampoco. Dios no quiere que tú simplemente tragues entero. Dios te dio inteligencia, capacidad de pensar, de indagar, de preguntar. Pero el peligro de razonar o filosofar sin tener una base moral sólida, o sin estar guiados por un principio de verdad inmutable como es la palabra de Dios,
es que al final la verdad se relativiza. Es decir, cada quien cree y cada quien crea su propia, entre comillas, verdad. Cada quien crea su propia idea. A mí que me gusta estudiar filosofía, desde que estaba en la escuela me gustaba mucho la filosofía, y más aún porque la podía contrarrestar con la verdad de la palabra de Dios. Me di cuenta de algo muy curioso y hoy les traigo un ejemplo. Tal es el caso de tres de los filósofos más famosos de la historia. Sócrates, uno, que era el maestro de Platón; dos, y Platón, que era el maestro de Aristóteles. Tres, los tres personajes. Voy a ponerte un ejemplo sencillo para que tú te des cuenta lo peligroso que es pensar que, porque obviamente estos tres eran muy inteligentes, por algo no eran personas ahí que era gente de un alto nivel, de un coeficiente impresionante intelectual, que ninguno de los tres reconoció que esa inteligencia se las había dado Dios. Pero el asunto es que ellos, aunque el uno era maestro del otro y el otro era maestro del otro, como no tenían una base moral sólida, una palabra, un escrito sólido de verdad, sino que cada quien creó sus propios textos, sus propios diálogos, su propia filosofía, finalmente terminaron contradiciéndose en temas fundamentales, porque al final cada uno creía su propia, entre comillas, verdad, y tenía su propia percepción de la realidad. Y aunque tenían similitudes y acuerdos, también tenían serias contradicciones en muchos temas fundamentales. Solo un ejemplo: cuando tú le preguntabas a Aristóteles, Platón y Sócrates qué creían ellos sobre la vida después de la muerte, solo un tema que a todos los compete: vida después de la muerte. Sócrates creía en la inmortalidad del alma, pero no estaba seguro de qué sucedía después de la muerte. En el diálogo Fédon de Platón, Sócrates discute la posibilidad de que el alma sea inmortal y que exista una vida después de la muerte. Sócrates también creía que la muerte era una transición a una nueva forma de existencia, pero no estaba claro de qué forma tomaría. Platón, por su parte, creía en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de la muerte. En su teoría de la reencarnación, Platón creía que el alma se reencarnaba en diferentes cuerpos después de la muerte, dependiendo de su comportamiento en la vida anterior, similar a la filosofía del hinduismo. Platón también creía en la existencia de un reino espiritual, donde las almas podían existir en un estado de pureza y felicidad. Aristóteles, por su parte, no creía en la inmortalidad del alma, en el mismo sentido que Platón. En su obra de Ánima, Aristóteles discute la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. Creía que el alma era la forma o la esencia del cuerpo y que no podía existir sin él. Aristóteles no creía en la reencarnación ni en la existencia de un reino espiritual después de la muerte. En su lugar, creía que el alma se extinguía con la muerte. Después de morir, se extinguía el alma. Si el cuerpo se moría, se extinguía el alma, según él. Y hoy en día muchas religiones, aún entre comillas llamados cristianos, siguen creyendo que si usted se muere, se extingue todo. Ahora, en resumen, Sócrates creía en la inmortalidad del alma, pero no estaba seguro de qué sucedía después de la muerte. Platón creía en la reencarnación y en la existencia de un reino espiritual. Aristóteles no creía en la inmortalidad del alma ni en la reencarnación. La Biblia, en cambio, tocante a este tema, es clara y contundente, al decirnos que por medio de su autor principal, que es Dios, y sus autores usados por Dios, apóstoles y profetas, que, número uno, la Biblia dice que sí hay vida después de la muerte, punto. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que cuando yo tengo una base de verdad en cuál regirme, yo no puedo estar ahí filosofando: ¿será que sí, que no? No estoy seguro. ¿Será que no puedo estar titubeando? La Biblia me dice: hay vida después de la muerte, punto. Número dos, la Biblia también dice que no hay reencarnación, pues solo se muere una vez. No hay renacimiento después de la muerte y muertes infinitas. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Pero no, Platón diciendo hay reencarnación y vamos a transmigrar las almas. No, 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 no. Amados hermanos, la Biblia no nos deja lugar a dudas. Número 3, la Biblia nos dice que el alma es inmortal. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Número 4, la Biblia nos dice que hay 2 destinos para la humanidad luego de morir: o salvación o condenación. No te dejan un limbo de ¿será que sí, que no? No estoy seguro, quién sabe, de pronto. No, 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 la Biblia es muy categórica. Primera de Pedro 1:3-4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Este sí es el verdadero renacimiento, pero es aquí en vida, volver a nacer espiritualmente para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es para los salvos. Y el otro destino indeseable, pero que la Biblia lo dice, está en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda. En la Biblia no sé por qué, pero la izquierda es mala hasta en la Biblia. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí están los perdidos. Y número 5, hay resurrección de los muertos, unos para gloria y otros para condenación. Yo no tuve que recurrir, a ver, Aristóteles, ¿qué dices tú? Platón y tú, y Sócrates, ustedes son los que saben. Y el uno dice, no, no estoy seguro. El otro dice, creo que reencarna. El otro dice, no, no, amados hermanos, si tú tienes una base de verdad, tú no te vas a dejar arrastrar por una serie de ideas que te llevan a alejarte de la verdad y sobre todo alejarte de tu destino con Dios. Hay resurrección, pero unos para gloria y otros para condenación. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel 12:2, para tomar a un profeta. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, la Biblia nos muestra que la verdad, por ejemplo, de que hay vida después de la muerte, depende no de tu filosofía ni de tu ciencia, sino primero de la revelación de Dios establecida en su palabra. Ahora bien, esta verdad se puede sustentar con la realidad, o sea, la ciencia verdadera puede demostrar tal realidad de la vida después de la muerte. Yo puedo recomendarles estudiar los diferentes experimentos sobre la existencia del alma que algunos científicos han hecho. Algunos hablan hasta del pesaje del alma y las diferentes experiencias de la vida, de lo que ellos le han llamado encuentros con la muerte. Es decir, la misma ciencia no ha podido explicar ciertas cosas que pertenecen al mundo de lo espiritual y han tenido que aceptar que hay algo más allá que se sale de las capacidades de la ciencia. Pero también esta verdad se demuestra con la razón. La filosofía sana nos lleva a entender que somos diferentes a todos los seres vivos y conscientes de nuestra existencia. Usted no ve a los caballos ni a los animales preocupados por el mañana. ¿Por qué? Porque ya la Biblia dice que fue Dios quien puso en el corazón del hombre la idea de que hay un más allá, la idea de un infinito, la idea de la eternidad. Fue Dios quien se la puso al hombre en el corazón. Por eso usted no va a ver a los caballitos preocupados por el más allá, pero sí a los hombres. Y como diría alguien, el hombre es el único ser que sabe que ha de morir, pero trata desesperadamente de olvidarlo. Ahora, después de decirte esto, te voy a poner el otro ejemplo: las ideologías. Las diabólicas doctrinas ideológicas también han causado mucho daño a individuos, familias, naciones y generaciones.
Y de las muchas que te pudiera hablar, quiero hablarte de una que es una de las ideologías más nocivas de los últimos tiempos, y es la filosofía marxista, de donde procede el socialismo y el comunismo. Carlos Marx nació en 1818 y muere en 1883. Este tipo era un ateo y un anticristiano. Los que han leído su filosofía saben que el tipo odiaba la religión. Ambicionaba brindar una solución a los problemas socioeconómicos e históricos del hombre, pero sin Dios. Y amados hermanos, ha quedado demostrado que no hay nada que el hombre pueda hacer por el hombre. Dios, el hombre sin Dios es incapaz de solucionar los problemas de la humanidad. Hay poder en el nombre de Jesucristo para que alguien reciba esta verdad. Ahora te voy a poner esto: toda ideología que parte de la premisa de la negación de Dios solo tiene un destino: el fracaso. Ese fracaso se da en lo individual, en lo moral, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo social, en lo educacional, en lo profesional, en lo gubernamental y hasta en lo teológico. Si tú quieres sacar a Dios de todas las esferas de la vida, las cosas no te van a funcionar, porque vivimos en el universo de Dios. Oh, alabado sea Dios. En el caso del socialismo, comunismo, la premisa de primordial es que el Estado debe controlarlo todo, lo cual conduce a la tiranía. Históricamente, a partir de la idea marxista, alguien diría unas palabras fuertes, pero que son una realidad, ha parido los peores movimientos genocidas de la historia. El socialismo, a través de la unión de repúblicas socialistas y soviéticas con Lenin y Stalin, y por otro lado con el nacionalsocialismo o nazismo de Hitler, que también tenía la misma raíz diabólica del socialismo. Según el libro negro del comunismo, se estima que entre 80 y 100 millones de personas murieron como víctimas del socialismo en el siglo XX. Estas muertes se debieron a una variedad de causas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, hambrunas artificiales, campos de trabajo, gulags, campos de concentración, como quiera llamarle, y represión política. Algunos de los países con mayor número de víctimas, que todos, cuando usted mira a sus gobernantes siniestros, tenían una raíz socialista, marxista, comunista. China, se estima que entre 60 y 80 millones de personas murieron durante el régimen de Mao Zedong. La Unión Soviética, se estima que entre 20 y 30 millones de personas murieron durante el régimen de Stalin. Camboya, se estima que entre 1.7 y 2.2 millones de personas murieron durante el régimen de Pol Pot. Corea del Norte, se estima que entre 1 y 3 millones de personas murieron durante el régimen de Kim Il-sung. Es claro que el socialismo ha tenido un impacto devastador en la historia del siglo XX. Y esto porque surgió de un personaje antidios, anticristo. Amados hermanos, ninguna idea que venga de un ateo o de alguien que vaya contra Cristo va a prosperar en el mundo y en el universo de Cristo. Nada puede prosperar sin Cristo. Yo digo en el nombre de Jesús que la iglesia debe levantar su voz hoy en día ante estas realidades. Hay gente que dice, pero no se hable de eso, pastor. Si no se habla en la iglesia desde el punto de vista bíblico, se lo van a hablar en la escuela y en la universidad y los políticos desde el punto de vista diabólico. Y yo tengo que refutar esto por la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, y ni hablar de Venezuela, Cuba y todo lo demás, ni hablar de eso ahora. Pero yo quiero que sepa que cuando usted los oye a ellos dicen, ahí están los nazistas, los nazis dicen. Y cuando tú estudias, porque a cualquiera le meten los 3 dedos en la boca si no lee, si no estudia. Pero yo que he estudiado esto, me di cuenta que el régimen socialista nazi, oiga esto, social nacionalista. Porque el socialismo también fue el veneno, el socialismo, que es la raíz de la raíz del marxismo, también inyectó el corazón del perverso Adolfo Hitler. Y este fue responsable de la muerte de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y para hacerle la narración más corta, entre el Holocausto, entre el genocidio sistemático de los judíos, entre los prisioneros de guerra, los civiles polacos, los discapacitados y enfermos mentales que lamentablemente mataron en el conocido Action T4, entre otros grupos
se estima que, aparte de que mataron gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, opositores políticos, murieron en los campos de concentración y exterminio nazis. En total se estima que entre 11 y 17 millones de personas murieron como resultado directo o indirecto de las políticas y acciones del régimen nacionalista y socialista nazi. Aquí hay una prueba de lo devastador que es para la humanidad caer en las garras de las ideologías de los últimos tiempos. Con razón los profetas y los apóstoles decían: serán tiempos peligrosos esos últimos tiempos. Han matado millones por ideas que el hombre ha propuesto, dizque para solucionar los problemas del hombre. Y cada vez que yo veo al hombre poniéndose al frente y haciendo de lado a Dios, lo único que veo es una sociedad que va de mal en peor, va en retroceso. Solamente cuando Jesucristo se ha puesto al frente de tu familia, de tu casa, de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro gobierno, de nuestra educación, de nuestra filosofía, allí vamos a ver el resultado de lo que es las ideas de Cristo contra las ideas del anticristo. Oh, aleluya. Aquí hay una prueba. Todas ellas, todas. Yo he tenido la oportunidad de enseñar y también de estudiar muchas de las ideologías y he escrito materiales cuando enseño temas críticos de nuestros tiempos. Abordo por lo menos 12 ideologías. Cuando hablo de las 7 ideologías del mal, ataco otras 7 ideologías. Y ahora estoy escribiendo otro manual que se llama Monstruos Anticristo, porque voy a ampliar todo esto, porque la Biblia nos da respuesta para atacar y contraatacar todo lo que le ha hecho daño a nuestras sociedades. Ahora, todas tienen una base atea y contraria a las verdaderas enseñanzas de Jesucristo sobre todos los aspectos de la vida. Quiero declarar esto en el nombre de Jesús: el antídoto contra toda ideología del mal es la sana doctrina y la sana cosmovisión bíblica y cristiana. A esta es a la que debemos retornar y a las cuales debemos ahora más que nunca enseñar sin titubeos, sin miedo y con fundamentos a nuestras generaciones. Y te voy a dar otros ejemplos porque el tiempo va pasando rápido. Otra de las formas como el enemigo hace daño a las sociedades es por medio de la religiosidad, de las filosofías sin Dios religiosas. Estas doctrinas hacen parte de lo que se llama el religiosismo pagano, pervertido e idólatra. No se refiere a la religión pura que implica piedad verdadera, porque la Biblia habla de una religión pura. No, aquí está hablando del religiosismo. Se refiere a la religiosidad que está mezclada de idolatría, de influencias diabólicas y muy apartada de la verdad, y está llevando a los hombres a la mentira, a la destrucción, a la ruina y a la muerte en todos los sentidos. Santiago 1, 26 al 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, hueca, vacía. Y luego dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, la diferencia entre religiosidad y la verdadera religión pura es que la religión pura es coherente entre lo que enseñas y lo que vives. La religión impura es pura teoría y nada de práctica, falsa apariencia de piedad. Wow, estaba escuchando por ahí que canonizaron a Gregorio Hernández. Los que saben de demonología saben de qué espíritu está hablándose ahí. Dice que canonizado. Tremendo eso, ¿no? Algún día estaremos hablando a fondo de eso. Pero otra versión dice: si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas y estar siempre limpio, sin mancharse con la maldad del mundo. Pero ninguna filosofía, ninguna religiosidad que venga aparte de Dios te va a hablar de esto. Ninguna. Y te voy a contar solo un caso de los muchos que pudiera, pero este para mí es uno de los más impactantes. El trágico caso del suicidio y masacre masivo de la secta de Jim Jones, publicado en diversas fuentes como la BBC News Mundo y otras, para que sepan que no es
una falsa noticia, es algo real. Pero te voy a hablar de lo que un fragmento de Wikipedia escribe. James Warren, o sea, también apodado Jim Jones, que entre comillas le llamaban un pastor, algunos incluso le ponen disque reverendo ahí, nació en el estado de Indiana, y escuche esto: en su juventud vivía atraído por la religión y por la labor de pastores y predicadores. Se unió como auxiliar a una iglesia metodista en 1952 y estudió para convertirse en pastor. Señores, ser pastor no es algo por lo que se estudia. Ser pastor debe ser un llamado que viene de parte de Dios. Ahora, yo lógico, me he preparado teológicamente, bíblicamente, espiritualmente, pero el llamado es por encima de un instituto o de una institución teológica, por encima. Pero este hombre se preparó para convertirse en pastor. Fundó en Indianápolis una congregación religiosa llamada Templo del Pueblo. Una forma fácil de saber que es una secta es cuando tú le preguntas: ¿y quién es la autoridad de tu pastor? Y dicen: no, él es el enviado, él es la máxima autoridad, casi como la cabeza de la pirámide. Es una secta. Cuando algo es de Dios, Dios nos enseña a estar bajo autoridad. Yo tengo mis pastores del distrito, pastores de la región, pastores y autoridades a nivel nacional y aún fuera de nuestro país. Nosotros debemos estar bajo autoridad porque el ser humano por naturaleza tiende a ser tirano, y sin Dios y sin el control y sin el debido proceso puede cometer esto. Aquí le llamé a este hombre extrañas mezclas de lo aparentemente bueno con asuntos religiosos, ideológicos y diabólicos. ¿Cómo es que hace un hombre que dirige una secta para controlar a miles de personas? Te lo voy a mostrar. Primero, en uno de sus discursos y en una de sus muchas maneras de tratar de mostrarse como alguien bueno, habló en contra del racismo, demostró su rechazo al racismo. Y alguien diría: pero claro, está bien, porque lógicamente un verdadero cristiano no puede estar de acuerdo con el racismo. Pero al mismo tiempo mostraba su adhesión al comunismo. Y no es compatible, es decir, ser comunista y cristiano es algo que no concuerda, no es lógico, no se puede. Esto es como decir: soy ateo y cristiano, no se puede. Eso es como decir: amo al diablo y amo a Dios. Tampoco, es imposible, es contraproducente. Así que él demostró muchas señales de que no era un verdadero ministro. Además, admiraba el autoritarismo. Le gustaba tener poder sobre los demás. Exigía obediencia ciega a sus seguidores. Durante los años 60, el tiempo que dirigía obras de beneficencia, porque se muestran con cara de piedad, en favor de drogadictos y personas sin hogar, y apoyaba el movimiento de derechos civiles en favor de la población negra, Jones entró en pugna con otras denominaciones religiosas protestantes debido a su abierta afiliación comunista, al punto de rechazar la Biblia y proclamar que él mismo era una divinidad al nivel que Jesucristo. A pesar de ser pastor evangelista, asistir todas las semanas a servicio, incluso asegurar ser una divinidad, Jones siempre afirmó ser ateo y estar en contra de las religiones. Mire usted esa mezcolanza rara ya en este personaje. Ahora, a pesar de ser esto, él se declaraba así, pero Jones empezó a ganar gran fama en San Francisco realizando curaciones por la fe. Ojo, los milagros no son prueba de que alguien sea de Dios. La Biblia dice que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos. Y él dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. No los conocí. Curaciones por la fe y asombrando al público con su disciplinada congregación religiosa basada en la doctrina comunista. Algo rarísimo, algo diabólico allí. Presionado por denuncias de prensa sobre explotación laboral contra sus seguidores, palizas feroces y amenazas para las familias o individuos que intentasen abandonar la comunidad, afrontó opiniones adversas de la prensa en San Francisco. Al hacerse más crítica la opinión pública contra Jones, este partió apresuradamente a la Guyana en junio de 1977, y ahí viene la tragedia.
Fue seguido pocas semanas después por casi 900 feligreses. Salieron de Estados Unidos y se fueron a una selva, a un lugar que él construyó. Los miembros del grupo siguieron a Jim Jones desde Estados Unidos hasta la selva de Guyana, donde según la doctrina de salvación de su líder, porque todo apóstata, los apóstatas no solo se ven en las iglesias religiosas, se ven en la política, se ven en las escuelas, en los colegios y en las congregaciones, y ellos siempre se presentan como sus líderes salvadores. Yo voy a cambiar, yo voy a transformar, yo voy a hacer, y no hacen nada ni por ellos mismos, porque sin Dios el hombre no es capaz de hacer absolutamente nada. Se edificaría en realidad un paraíso en la tierra, decía él, allí en ese lugar, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista. Allí Jones compró al gobierno de Guyana, un gobierno socialista, una amplia propiedad rural, en su época me refiero, una amplia propiedad rural, donde edificó una comunidad llamada Johnstown. Se consideró que Jones eligió Guyana por ser un país de habla inglesa con una población mayoritariamente de raza negra y con un gobierno afín a otros gobiernos socialistas. Jones, quien hacía tiempo que había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa en sus más de casi 900 personas o más de 900 personas que habían ido con él, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación del fin del mundo, sosteniendo, mire qué cosa tan aberrante, porque hay gente que no conoce la Biblia y le cree semejantes cuentos. Dice, sosteniendo que el Apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo, que ansiaba destruir la congregación. En noviembre de 1978 viajó a Guyana el congresista estadounidense Leo Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta, o sea, gente que había descubierto que era una secta y se habían salido de allí, con el fin de acudir a Johnstown para consultar si algunos feligreses deseaban abandonar la secta. Ryan quería investigar también si eran ciertas las noticias sobre abusos sexuales de mujeres de la secta por parte de Jones, palizas a los descontentos, explotación laboral, esclavitud y torturas a niños. Algunos pocos seguidores pidieron abandonar la comunidad, y cuando iban saliendo con Ryan, Jones los consideró como traicioneros imperdonables y gritó: no pueden irse, ustedes son mi pueblo, dijo él. Les gritó Jones con desesperación a los que querían irse. Al notar que los descontentos se retiraban hacia la pista de aterrizaje para seguir a Ryan, un miembro de la secta atacó a Ryan con un cuchillo, y los hombres de confianza de Jones abrieron fuego contra el político y sus acompañantes cuando se disponían a abordar un pequeño avión. 5 personas fueron masacradas a balazos, algunas de ellas a quemarropa. Los seguidores descontentos fueron forzados a volver a Johnstown. Esa misma mañana trágica del 18 de noviembre de 1978, Jones reunió a los líderes de la congregación y advirtió que tras el asesinato del congresista Ryan, las fuerzas del fascismo, oiga, mire las palabras que usan eso, lo mismo que dicen hoy esto, los fascistas, decía él, van a destruir inevitablemente el templo del pueblo, por lo cual ordenó, esto no es una película de terror, pareciera una película de terror, pero es basado en la vida real. Él dijo: ordeno hoy mismo el suicidio masivo de todos los integrantes de esta secta que se hallan en Johnstown. Jones decía que la muerte solo era el tránsito a otro nivel, y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. La mayoría de sus seguidores se envenenaron con cianuro. Sin embargo, muchos, incluidos niños, y algunos que sobrevivieron recalcaban eso, que muchos niños y mucha gente se dijeron: no lo vamos a hacer, así que los mataron también. Y finalmente la mayoría de ellos lo hicieron, pero su muerte fue causada, la muerte de Jones fue por una herida de bala en la cabeza que no se sabe si fue infligida por él mismo o por alguna otra persona. El cadáver de Jim Jones fue encontrado con una herida de escopeta en la cabeza entre los más de 912 fallecidos hallados en Johnstown. De eso es de lo que nos hablan los hombres de Dios cuando decía: serán tiempos peligrosos. Gente que hace locuras siguiendo a una persona que no tiene el Espíritu de Dios, pero sí tiene el espíritu de anticristo. Así que, amados, por el tiempo solo voy a terminar con este. Está el cientificismo materialista y el gnosticismo espiritualista. ¿Qué es esto? 1 Timoteo 6, 20 al 21 dice: oh Timoteo,
Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. ¿Qué es el no digo ciencia, digo cientificismo? Es una ideología también que otorga una autoridad absoluta a la ciencia y considera que esta es la única fuente de conocimiento y verdad. Esta ideología puede llevar a una visión reduccionista de la realidad, en lo que se lo considera así como válido el conocimiento que se procede únicamente a través del método científico de la observación y nada más. Pero a la luz de la Biblia podemos ver que la verdad no se descubre solo con la ciencia. La ciencia es parte de descubrir una verdad, pero toda verdad debe partir del uso del razonamiento y del entendimiento de la revelación del mundo espiritual, y no todo es material como enseñaría el cientificismo. El cientificismo básicamente dice que todo lo que se puede ver, tocar y comprobar es verdad, pero resulta que hay cosas en este universo que Dios creó que no hacen parte de este mundo material o físico. Los demonios, los ángeles, el mundo espiritual. Dios creó un mundo físico y un mundo no físico al mismo tiempo. Y obviamente con la ciencia no se podía descubrir muchas de esas cosas. Pero finalmente algo importante aquí detrás de todo esto es que, según la Biblia, el uso del razonamiento y del entendimiento de la revelación del mundo espiritual se puede conocer conjuntamente con la observación del mundo físico. Las realidades más importantes que implican que hay un mundo físico y un mundo espiritual y que todo procede de Dios. Pero hoy en día, algunos de los rasgos característicos del cientificismo son: número uno, reduccionismo, es decir, la idea de que todos los fenómenos pueden ser explicados por la ciencia y reducidos a sus componentes más básicos. Número dos, determinismo, la creencia de que todo el universo está determinado por leyes y principios científicos, pero han negado a Dios. Y recuerden, si hay leyes debe haber un legislador, mientras que la Biblia te dice, no todos son leyes, ni fuerzas naturales, ni leyes naturales, hay un legislador detrás de todo esto, y este es Dios. También el rechazo del mundo espiritual, la idea de que el mundo espiritual y la filosofía correcta no son necesarias, dicen ellos, para entender el mundo. Tampoco aceptan la autoridad absoluta. En este caso, ellos declaran mejor la autoridad absoluta de la ciencia, es decir, la creencia de que la ciencia es la única fuente de conocimiento y verdad. El cientificismo puede tener consecuencias negativas como limitar la comprensión humana, desvalorizar la experiencia humana, fomentar la intolerancia. Y ahí es donde está el problema. Cuando una persona es cientificista y viene un endemoniado, quieren tratar al endemoniado solo con pastillas y medicamentos, y así nunca va a ser ayudado. ¿Sí me explico? En cambio, el modelo bíblico te dice: hay problemas que son físicos, hay problemas que son espirituales y hay problemas que son espirituales, y tú debes saber tratar cada uno de acuerdo al contexto y a la necesidad de cada uno. La Biblia no rechaza la ciencia bien hecha, ni la filosofía bien hecha, pero se basa en la revelación de la palabra de Dios. Ahora también fomenta la intolerancia, porque hace ver como ridículos a los que supuestamente no son científicos como ellos. Pero al estudiar todo lo existente, la Biblia nos proporciona bases más sólidas para demostrar la realidad de las cosas, no solo limitándolo a lo que dice la ciencia, sino usando las otras formas de evidenciar la verdad, partiendo de la revelación, usando la realidad y la ciencia y también la filosofía y el razonamiento lógico, pero todos basados en la verdad de Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay temas que la ciencia sola no puede demostrar por sí misma, como la existencia del cielo y del infierno, la realidad de los milagros, el mundo natural pero el sobrenatural, los ángeles y los demonios, la existencia de Dios mismo, y todo esto es claramente demostrado en la Biblia. Sin ella no se pudiese saber que eso es real. Así que en ese sentido, todo esto está claramente demostrado en la Biblia. Un ejemplo sencillo para terminar hoy, donde tú puedes ver la interacción de los tres elementos clave para determinar la realidad de algo, como que somos creados y no somos resultado de la evolución, como diría la falsa ciencia, es el Salmo capítulo 8, versículos del 1 al 9, donde dice, oiga esto:
Cuando veo tus cielos, eso es la observación, lo que diría el método científico. Tú tienes que observarlo, debe ser real. Y él dice, cuando veo tus cielos, está hablando de lo que algunos le han llamado el cielo atmosférico y el cielo de que va más allá. Está hablando de la luna y de las estrellas y de los astros. Y él dice, cuando veo tus cielos, esa es la verdad por medio de la observación de lo que es real o visible. Y luego declara, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Esta es la verdad de la revelación de que todo fue creado por Dios y para Dios. Mientras que la falsa ciencia te dice, no, así ahí está el sol, ahí está la luna, preciso quedamos en el tercer planeta después del sol y todo fue casualidad. La inclinación es casualidad, accidental. El hecho de que tengamos el oxígeno preciso, los expertos dicen que si tienes más oxígeno te pueden morir, si tienes menos oxígeno en la atmósfera te pueden morir. ¿Quién puso esa medida exacta de oxígeno? La distancia exacta del sol a la tierra. ¿Quién lo puso? No es accidente, no es Big Bang, no es explosión. Hay una mano poderosa que lo controla todo, lo crea todo y lo gobierna todo. Alguien póngase de pie y alabe a su Dios esta noche. Fuerte ese aplauso para Rey. Gloria. Y escuche esto. Ahí está. Dice, veo tus cielos. El Señor no le dice, cree que yo creé todo sin mostrarme su evidencia. No, Dios me dice en su palabra que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los ateos un día delante del Señor no tendrán excusa alguna. Los astrónomos ateos, la gente que conoce el cosmos y el universo, no tienen excusa. Los que estudian la biología molecular, los que estudian la zoología, la botánica, las diferentes ciencias, no tendrán excusa. Cuando yo enseño contra el evolucionismo, una de las cosas que más me impacta es que una de las reglas de alguno de esos ateos decía: cuando tú estudias a ciertos animales, no te confundas pensando que fueron diseñados. Porque cuando ellos los estudian al fondo, los animales que pueden volar, las mariposas, dicen, hombre, ¿cómo es posible que esto sea tan perfecto? Hay expertos que, no quiero confundirlos, pero expertos dicen, la complejidad irreductible, dicen ellos. Hay cosas que si no está lo uno, no puede funcionar lo otro. Y la evolución dice que tiene que haber una cosa para luego ir mejorando. Pero la creación dice que Dios creó todo al mismo tiempo. La gente sin Dios no puede responder la simple pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Ellos dicen, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? Y se han quebrado la cabeza con eso. Según la Biblia, la gallina fue primero, punto. Obvio, no puede haber huevo sin gallina. Pero ellos no creen que Dios la creó. Tienen que haber aparecido, dicen por ahí. Pero mire qué lindo esto, allí donde está de pie, escuche esto. Él recibe, número uno, por su visión descubre la realidad. Luego, por medio de la revelación, sabe que esa obra fue la obra de los dedos del Todopoderoso Dios. Dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Y luego dice, ahí está la filosofía, el razonamiento. Piensa, reflexiona, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Amado hermano, hay gente hoy en día que piensa que su vida no vale nada. Piensan que es mejor quitarse la vida. Piensan que su vida no vale nada. Pero amado amigo y hermano, yo te digo, tu vida vale demasiado, porque vale la sangre de Jesucristo. Eres creado, no eres accidente. Alguien aplauda el nombre de Jesús. ¿Y cuál es esta? Es la verdad que viene por
de la razón, la lógica, la reflexión del valor especial que tiene el ser humano por encima de todos los otros seres creados, contrario a la falsa ciencia evolucionista. Le has hecho, dice, poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Alguien puede decirle al Señor: gracias por darme esta revelación. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese es el Dios cual nosotros predicamos. Yo sé que hay gente que se ríe de los evangélicos que creen que hay un Dios que lo creó todo, pero yo prefiero creer que hay uno que lo creó todo y no decir la falacia de que todo apareció por una gran explosión. Óyeme bien, ¿cómo es posible tanta perfección sin un ser perfecto que lo haya hecho todo? Gloria a Dios. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia se levanta como una bandera y baluarte de la verdad en este tiempo peligroso en el que vivimos. Pero sabemos que aunque el tiempo es peligroso, estamos del lado de la verdad, estamos del lado del verdadero en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien que dé gracias a Dios por unos segundos, alguien que aplauda a Dios por unos minutos, alguien que reciba la revelación de Dios ahora mismo, alguien que reciba la gracia de Dios ahora mismo, alguien sea libre esta noche. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, sí, pero vivimos del lado del Todopoderoso Dios y en Él somos más que vencedores. Señor, te damos gracias porque tú nos has llevado a ser una generación que se levanta en medio de una generación maligna y perversa, y somos luminares en medio de este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, firmes en los principios, firmes en la palabra, firmes. Hermana, no te achicopales, no te asustes, no tengas miedo cuando escuches y se levanten tus generaciones con ideas raras y contrarias. Tú levanta sin ningún temor ni vergüenza la verdad de la palabra del Señor. Y predica a tiempo y predica fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Háblale a otro de Cristo. El ser humano, aún el ateo, aún el agnóstico, aún el que no cree nada, aún el religioso, todos necesitan de Dios. Y tú no puedes dejar de hablarle a la gente de la verdad más importante que ellos necesitan. Ellos no podrán ser libres por mano de hombre. Ellos serán libres por mano del Todopoderoso Dios. Alguien puede aplaudir el nombre del Señor esta noche. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento que el fuego de Dios se ha manifestado aquí esta noche. Yo siento que se está rompiendo todo engaño, toda maldición, todo espíritu de error. Se ha ido ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay poder, yo declaro que hay libertad, yo declaro que hay victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Digno, digno, digno. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Santo. Alguien que le diga eso: santo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Sobre todo nombre. Guárdanos de toda doctrina de demonios. Guárdanos de toda doctrina falsa de hombres. Y ayúdanos a cimentarnos en la verdad de tu palabra.
gracias. Gracias por esta bendita revelación. Gracias por este bendito evangelio. Gracias por esta bendita palabra. A tu nombre, gloria. Gloria, gloria, gloria. Por siempre. Aleluya. Tu pueblo clama. Santo, Santo. Rey de reyes, Dios. Santo, tú siempre serás. Santo, Santo por siempre. Aleluya, aleluya. nombre más alto, tu nombre más grande, Oh, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Digno de gloria, Señor. Digno de gloria, Señor. Eres santo, Señor. Sentimos tu realidad, sentimos tu poder, sobre todo, sentimos tu presencia aquí, Señor. cantan Te sentimos. ángeles. Oh, Santo, Santo, Clama la clama la creación. creación. Santo, Exaltado Dios. Santo, Santo por siempre. Dígale a él, tú eres santo. Tu pueblo clamará. Oh, gloria. Santo, Rey de reyes, Eres Rey de Reyes, Señor. Santo, tú siempre serás. Santo, Santo por siempre. Oh. Alguien que pueda darle el mejor aplauso a aquel que es santo, santo, santo.